¿Qué onda, compas? Vamos a ver el último tema de otorrino, que va a ser hipoacusias, fracturas faciales, con especial énfasis en fracturas nasales, fracturas transfaciales, las famosas fracturas de Lefort, fracturas del peñasco y parálisis facial, periférica, idiopática o de Bell. Son temas que la verdad a mí me gustan mucho desde la clínica, el diagnóstico mediante las pruebas que se realizan, la topografía y el tratamiento. Además de que no solamente seguro va a venir una de estas preguntas en el ENAR, en primer nivel, todos los que hemos dado consulta de primer nivel, seguramente hemos visto alguna parálisis facial o alguna fractura nasal o algún cierto grado de hipoacusia. Entonces son temas bien importantes y bien chingones. Vamos a tratar de verlos de manera rápida porque me he dado cuenta que los videos a veces están muy largos, pero a veces es necesario. Entonces, bueno, aún así vamos a tratar de acortarlos un poquito, ¿sale? Iniciamos con el caso clínico, lo resolvemos al final, recuerden. Y en este momento, los que lo puedan resolver, adelante. Si no, al final lo repasamos. Les recuerdo que estamos basados en guías de práctica clínica, así como ver el tema mediante definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Antes de hablar del primer tema, que es hipoacusias, debemos saber cómo valorar la vía auditiva. La vía auditiva la vamos a valorar mediante 3 pruebas. La primera, las pruebas de acumetría. La segunda, las audiometrías, en donde me interesa que recuerden la audiometría tonal liminal. Y las últimas, las pruebas que utilizamos para el tamiz neonatal. Muy bien, vamos a empezar con las pruebas de acumetría. Las pruebas de acumetría las vamos a realizar con un diapasón. El diapasón es este objeto que observamos en las imágenes, que es como un tenedorcito y que produce sonido cuando lo hacemos vibrar. Muy bien, tenemos 2 pruebas, el Rine y el Weber. ¿Cómo realizamos el Rine? El Rine su función es valorar la vía aérea y la vía ósea. ¿Cómo valora la vía aérea? Hacemos sonar nuestra diapasón por fuera del conducto auditivo externo y nuestro paciente nos va a decir si escucha. ¿Y cómo valora la vía ósea? Hacemos sonar nuestro diapasón y lo colocamos sobre la apófisis mastoides. Lo normal en un paciente normoyente es que escuche más por vía aérea que por vía ósea. Eso va a ser un RINE positivo. Como les digo, eso es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos, por ejemplo, una hipoacusia de conducción, que sería lo más común? Para ejemplificar esto, la primera situación que me llega a la cabeza y la más sencilla de entender es un tapón de cerumen o un tapón de lo que ustedes quieran en el conducto auditivo. Si tenemos un tapón de cerumen en el conducto auditivo, es obvio pensar que el sonido no va a viajar de manera adecuada a través del conducto auditivo y por lo tanto va a disminuir la audición por vía aérea y va a aumentar la audición por vía ósea. Entonces, cuando hacemos sonar el diapasón y tenemos un tapón de cerumen, va a escuchar menos cuando lo pongamos por el conducto auditivo externo, por fuera, perdón, y va a escuchar más cuando lo coloquemos sobre la apófisis mastoides. ¿Esto qué sería entonces? Un rine negativo. Y como les mencioné, el rine negativo, ¿dónde lo vamos a obtener? En pacientes con hipoacusias de conducción, como aquellos que tienen un tapón de cerumen. Por lo cual, les repito, la vía aérea disminuye y aumenta la vía ósea. Rine negativo. Ese es el RINE. De ahí pasamos al Weber. El Weber, ¿qué es lo que valora? Valora la vía ósea. Hacemos sonar nuestro diapasón y lo colocamos sobre la frente o sobre los incisivos en la parte anterior. ¿Qué es lo normal? Que al no haber ningún tipo de hipoacusia, escuchemos por vía ósea igual del lado izquierdo que del lado derecho. Es decir, que no se lateraliza. Sin embargo, regresando a una hipoacusia de conducción, tenemos un tapón de cerumen. Entonces, nuestro paciente va a escuchar menos. Supongamos que tenemos un tapón de cerumen en el oído derecho. Va a escuchar menos de la vía aérea del oído derecho y va a escuchar más de la vía ósea. Entonces, si el Weber valora la vía ósea, ¿qué creen que va a pasar en un paciente con un tapón de cerumen? Se va a lateralizar hacia el lado que está enfermo, ¿sale? Entonces, una hipoacusia de transmisión
todo mal. Rine negativo, es decir, escucha más por vía ósea que por vía aérea, y Weber lateralizado al lado enfermo, debido a que como el paciente escucha más por vía ósea del lado enfermo, se va a lateralizar hacia ese mismo lado. Espero que haya quedado claro esta parte. Si no, escuchen esta explicación varias veces hasta que la puedan comprender de manera adecuada. Eso es en hipoacusias de conducción. Por otro lado, las hipoacusias neurosensoriales, es decir, con afectación de la vía auditiva a nivel nervioso, ¿qué es lo que va a pasar? El rine se va a quedar igual, va a ser positivo como de un hormoyente, es decir, vía aérea se sobrepone a vía ósea y se va a lateralizar, en este caso, hacia el oído sano, debido a que la afectación está a nivel nervioso, entonces disminuye tanto vía aérea como vía ósea, va a escuchar más el oído sano, así de sencillo. Normoyente, como quedamos, rine positivo, es decir, vía aérea se sobrepone a vía ósea, y Weber indiferente debido a que no escucha más por vía ósea de ningún oído. Pasamos a otras pruebas que no son de estas tres que les mencioné, pero son importantes, el Swabatch y el Gell. El Swabatch compara la vía ósea con la del explorador y va a estar acortada en hipoacusias perceptivas y aumentada en hipoacusia de transmisión. Lo que deben de recordar del Swabatch es que compara la vía auditiva del explorador y la del paciente. El Gell va a ser positiva o normal si al crecer la presión del conducto auditivo externo con una pera de Politzer disminuye la percepción del sonido. Es lo que debería de suceder. Si no decrece, va a ser negativa o patológica como en la autoesclerosis. ¿Qué es lo que pasa en la autoesclerosis? Por ahí chequen el video de autoesclerosis. Creo que es el primero de otorrino. Hay una fijación, hay una osificación excesiva de los huesecillos del oído y lo que pasa es que aumenta la vía ósea. Muy bien. Audiometrías. Hay varios tipos de audiometrías, sin embargo, la más importante y la que nos corresponde a nosotros como médicos de primer nivel es la audiometría tonal liminal. La audiometría tonal liminal va a valorar estímulos de frecuencias audibles para el oído humano que van de 128 Hz a los 8000 Hz. Debemos de recordar que los hercios a fines prácticos son cómo escuchamos los tonos de agudos a graves, ¿bien? Más bien al revés, de graves a agudos. De intensidad variable, eso quiere decir la intensidad se mide con decibelios y valora vía ósea y vía aérea. Es decir, va a haber tonos puros que se van a transmitir mediante unos audífonos, que eso valoraría vía aérea, y va a haber tonos puros que se dan mediante vibraciones en la apófisis mastoides, es decir, valora vía ósea también, vía aérea y vía ósea. En hipoacusia neurosensorial, ¿qué va a pasar? Como habíamos quedado, al ser una situación nerviosa, va a bajar tanto la vía aérea como la vía ósea. Entonces va a haber una caída de vía aérea y vía ósea. Y en una hipoacusia de transmisión va a descender la vía aérea, porque pongamos el ejemplo nuevamente del tapón de cerumen. Si tenemos algo que obstruye nuestro oído, pónganse más el dedo si quieren, y pues obviamente escuchamos más como, pues por la vía ósea, ¿no? Así como si, no sé. Entonces, disminuye la vía aérea y lo vamos a ver en la audiometría. Hay una caída, un gap, que debe ser mayor a 20-25 decibelios y eso es una hipoacusia de transmisión. Mientras tanto, la vía ósea se mantiene igual. Hay estímulos, audiometrías de altas frecuencias, solamente saber que son por encima de los 8000 Hz. Aquí recordar, ¿no?, que la audiometría tonal liminal va de 125 a 8000 Hz. De altas frecuencias, obviamente por encima de los 8000 Hz, y la audiometría verbal, como su nombre lo dice, es verbal. Eso es todo. Ahora bien, para el tamiz neonatal vamos a utilizar dos pruebas. Los potenciales evocados auditivos al tallo cerebral, supongo que todos los hemos escuchado, no tenemos ni idea de qué es. Bueno, es una medición electrofisiológica de la actividad del nervio auditivo y de las vías auditivas cerebrales. Se obtiene colocando electrodos en el cuero cabelludo del paciente. Esos electrodos van a estimular, van a producir potenciales y van a recibir también, pues, los potenciales evocados auditivos, la respuesta del tallo cerebral, por lo cual no requiere cooperación del paciente, es más sensible, sin embargo, dura más tiempo y es relativamente más difícil de realizar, entonces no se utiliza tanto, pero también se utiliza. La que más utilizamos es las otoemisiones acústicas. Mide la respuesta coclear que da a las células pilosas externas a una presentación de un estímulo. Consiste en colocar una pequeña sonda con un micrófono en el conducto auditivo externo
para la emisión de un estímulo y la detección de la respuesta. Es similar a los potenciales evocados, sin embargo, los potenciales evocados es digamos que dan una reacción eléctrica y las autoemisiones acústicas van a dar una estimulación sonora. ¿Bien? Son las más usadas debido a que no dependen de voluntad del paciente, al igual que los potenciales evocados, y el tiempo de prueba es rápido. Hipoacusias. Aquí tenemos un cuadro donde ejemplificamos las audiometrías. El normoyente, la vía aérea y la vía ósea se van a mantener paralelas y no va a descender ninguna, obviamente. Quiero que se sitúen en el primer, segundo, tercer, cuarto. En el cuarto, en la cuarta hilera, en la cuarta fila más bien, en donde vemos la audiometría tonal liminal. El normoyente, vemos cómo es paralelo vía aérea y vía ósea. Rine va a ser positivo, como quedamos, y el Weber va a ser indiferente. En una hipoacusia de transmisión, tapón de cerumen, el Rine, quedamos que es negativo, es decir, vía ósea se sobrepone a vía aérea. Va a lateralizar, al oído enfermo, debido a que como ese paciente escucha más por vía ósea, ya que está tapado su oído, se va a lateralizar hacia ese oído. Y por último, la audiometría tonal liminal en una hipoacusia de transmisión se produce una caída de la vía aérea, un gap aéreo, un gap óseo aéreo que debe ser mayor a 20-25 decibelios. Y en la hipoacusia de percepción, es decir, de origen coclear o de origen nervioso, el Rine va a ser como de un normoyente positivo. El Weber se va a lateralizar al oído sano y la audiometría tonal liminal va a presentar caída tanto de vía aérea como de vía ósea. ¿En qué pacientes? Vértigo con Meniere, una neuritis vestibular, un neurinoma del acústico o un trauma acústico con una caída típica a los 4000 Hz. Ahorita lo vamos a revisar. Si ustedes entienden toda esta parte, entienden hipoacusias, y les apuesto que van a tener correctas las preguntas en el ENAR, porque lo demás es básicamente saber cuándo es una hipoacusia de transmisión, cuándo es una hipoacusia neurosensorial, cuáles son las características específicas de cada hipoacusia, y eso es todo. Lo que verdaderamente importa es que cuando les digan Rine positivo, Rine negativo, Weber tal, audiometría tonal liminal con caída o con GABA óseo aéreo o con caída de ambas vías, ustedes deben de saber qué tipo de hipoacusia es y la respuesta va a venir solita. Entonces, esta es la parte más importante, la parte medular de todo el tema de hipoacusias. Pasamos ya a los temas específicos. La presbiacusia va sobre la enfermedad coclear más frecuente, afecta a 25% de los mayores de 60 años. Se produce por una lesión al órgano de Corti con pérdida de las células ciliadas. Es una hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica. La persona, el viejito, normalmente no entiende, más bien que no. Y esto es súper característico, ¿no? Todos tenemos un abuelito que le estamos hablando y te dice, ¿qué? ¿Qué? Pero no es porque verdaderamente no te escucha, o sea, sí te escucha, pero no te entiende. Eso es muy importante. Hay repercusión social cuando hay pérdida mayor a 30 decibelios. El tratamiento va a ser con prótesis auditivas y entrenamiento auditivo y labiolectura. Lo más importante de la presbiacusia es recordar que son ancianos y que el paciente no entiende más que no escuche. El trauma acústico va a ser producido por ruidos muy intensos, ya sea un ruido agudo mayor a 140 decibelios, unilateral o crónico bilateral con una exposición mantenida a 80 decibelios. Esto sucede mucho en las empresas, en lugares donde hay mucho ruido y que no tienen una adecuada salud en el trabajo, con exposiciones superiores a 80 decibelios, se puede producir un trauma acústico. Lo que se produce, pues también una lesión de las células ciliadas externas, luego internas, posterior de las fibras nerviosas y el ganglio de Corti. Aparece lo característico, lo que deben recordar del trauma acústico, aparece un acúfeno, hipoacusia neurosensorial, es decir, caída de vía aérea y de vía ósea, con escotoma a 4000 hercios. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar del trauma acústico? Que es una exposición a un sonido aguda mayor a 140 decibelios o crónica mayor a 80. Y la caída, vamos a ver la imagen ahí en el del lado derecho, cómo se produce tanto la caída de la vía aérea y de la vía ósea a los 4000 hercios. No se les puede olvidar esa parte. Hipoacusia súbita sensorineural o neurosensorial idiopática, ¿qué es? Es una hipoacusia de inicio brusco
aparece en menos de 72 horas, intensa, con una caída. Aquí está la característica. Les repito, o sea, las hipoacusias es recordar características. Es una caída mayor de 30 decibelios en 3 frecuencias consecutivas sin etiología aparente. Podrían decir que se parece al trauma acústico. No, no se parece, porque el trauma acústico debe haber una exposición. Normalmente va a ser un paciente que trabaja en una fábrica donde hay mucho ruido, con exposición crónica mayor a 80 decibelios o única mayor a 140 y con caída, hipoacusia y escotoma a los 4000 hercios. Aquí se produce caída de ambas vías, es decir, una hipoacusia neurosensorial en 3 frecuencias diferentes, ¿sale? Y debe ser mayor a 30 decibelios. Lo más común es que no vaya acompañada de pródromos y que sea idiopática, aunque puede estar asociada a esclerosis múltiple, lupus, alguna vasculitis, síndrome de Cogan, plenitud óptica y acúfeno. Bueno, eso es muy importante. Lo menciona la guía de práctica clínica. El 100% de los pacientes refieren plenitud óptica y acúfeno asociado. Hallazgos va a haber laberintitis endolinfática viral, ausencia del órgano de Corti con reducción de celular ciliada y histeria vascular atrófica. Entonces, les digo, es características, ¿no? Recordar esa parte. Es una urgencia de otorrino, ya que se debe de iniciar manejo antes de los 30 días, debido a que después de este tiempo el pronóstico se deteriora con posibilidad de sordera irreversible. Entonces hay que identificarlo y tratarlo de manera inmediata. El diagnóstico obviamente es con audiometría, pero se solicitan más estudios para descartar patología asociada. Aquí tenemos algo que a mí se me hace más que importante, chido, las diferentes hipoacusias de acuerdo al nivel de decibelios. Cuando se produce una caída mayor a 20 decibelios, se dice que es una hipoacusia. Y una hipoacusia se divide en superficial, si va de 20 a 40, si va de 40 a 60 moderada, si va de 60 a 80 severa y profunda mayor a 80. Sin respuesta, pues obviamente es anacusia. Entonces va de 20 en 20, se dan cuenta, ¿no? Otra vez, superficial 20-40, moderada 40-60, severa 60-80 y mayor a 80 profunda. Tratamiento metilprednisolona 20 miligramos intratimpánica durante cada semana por 4 semanas o instalación diaria de 20 miligramos mediante colocación de un catéter por 10 días. Cuando el paciente no acepta esta vía de administración, digo, a nadie le gustaría que le estén inyectando en el tímpano. Prednisona 60 miligramos día a dosis reducción por 10 a 20 días, pero el tratamiento de elección va a ser la metilprednisolona intratimpánica. En caso de vértigo o tinnitus, podemos utilizar un antivertiginoso como sinaricina, es un antagonista de calcio, y o pentoxifilina. Criterios de mejora auditiva, recuperación de decibelios, recuperación total mayor o igual a 30, marcada recuperación mayor a 25, discreta a 10 y menor a 30, sin recuperación menor a 10. Esto no es importante, lo que verdaderamente me importa respecto a los decibelios es la clasificación de hipoacusias desde superficial hasta severa, profunda más bien. Hipoacusia del recién nacido, un tema bien importante. La OMS la define como deficiencia auditiva que describe la pérdida de la audición en uno o ambos oídos. Sordera va a ser pérdida completa de la habilidad de oír en uno o ambos oídos. Entonces no es lo mismo una hipoacusia que una sordera. Aquí tenemos otra vez la misma clasificación, que es similar, pero no igual, ¿no? Aquí vemos que está un poquito rara, entonces yo me quedo con la otra, porque esta guía de práctica clínica es más antigua. Entonces nos quedamos con la que va de 20 en 20. Clasificación de la hipoacusia en recién nacidos. Tenemos que lo más importante es que es prelocutiva y poslocutiva. Prelocutiva de los 2 a los 5 años, poslocutiva va mayor a 5 años. Bien, eso es como lo más importante, dividirla en prelocutiva y poslocutiva según su localización, lo que ya hemos estado hablando, conductiva y neurosensorial. Conductiva, aquí viene la definición como tal del tapón de cerumen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Presenta alteración en la transmisión del sonido a través del oído externo y el oído medio. Tiene un pronóstico favorable con escasas consecuencias sobre el lenguaje. Desde el punto de vista genético puede ser sindromática, no sindromática o autosómica dominante, recesiva, ligada a cromosoma X o mitocondrial. Esto ya lo he explicado en varios de mis videos, qué significa la herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva, la que está ligada a cromosomas
específicamente X y la mitocondrial, ¿no? Lo más importante, lo que a veces se nos dificulta, es diferenciar o saber la diferencia entre autosómica, recesiva y dominante. Les recomiendo que chequen eso porque se maneja no nada más aquí, sino en todas las patologías, la gran mayoría, que son hereditarias. Factores de riesgo, de acuerdo al Joint Committee on Infant Hearing. Son muchísimos, pero porque hay que saberlos, porque todos estos pacientes hay que derivarlos a segundo nivel para tamiz auditivo específico por otorrino. En teoría a todos se les hace tamiz auditivo, no se hace, pero hay que tener bien en cuenta los factores de riesgo porque a ellos son los que verdaderamente se les tiene que hacer. Antecedentes familiares de hipoacusia. Infecciones de la madre. ¿Cuál es la principal? La rubiola congénita. Debemos recordar que la rubiola congénita es la principal causa de sordera neurosensorial en el recién nacido. Anomalías congénitas craneoencefálicas. Prematuros, menores de 1500 o de 32 semanas. Peso menor a 1500. Apgar menor a 4 al minuto o menor a 6 a los 5 minutos. Hiperbilirrubinemia, es bien importante. Medicación ototóxica, meningitis bacteriana, accidentes hipóxico-isquémicos, ya hablamos del Apgar, insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica por más de 5 días, traumatismo craneoencefálico, síndrome de Down o Waardenburg. Están como que obvias, ¿no? Porque todas esas hay que sospechar una hipoacusia. Entonces, esto hay que repasarlo, no hay de otra. Sabérselo de memoria, yo diría que sí, o más bien tener una idea bien clara de cuáles son los factores de riesgo para referir a otorrino. El tamiz neonatal. Vamos a tener dos tipos de tamiz. Tamiz auditivo neonatal va a ser dirigido a la población general, debido a que la mitad de los niños con alteraciones auditivas no tienen factores de riesgo identificables. El tamiz auditivo va a ser, restringido, el tamiz auditivo restringido va a ser a población de riesgo. Es el más utilizado, va a ser dirigido a los pacientes que tienen factores de riesgo. El protocolo del tamiz auditivo neonatal recomendado por estos cuates, por el Joint Committee Infant Hearing, consta de 3 fases. La primera fase se va a hacer al nacimiento o antes de la alta hospitalaria. El criterio de paso es la obtención de onda B con potenciales evocados a 40 decibelios o la obtención de autoemisiones acústicas bilaterales. Esta es la parte más importante. Yo creo que si llegan a preguntar algo, o sea, estamos hablando de algo súper específico, ¿no? Cómo pasar el tamiz neonatal en un recién nacido, potenciales evocados a 40 decibelios con onda B o autoemisiones acústicas bilaterales. Esa es la primera fase y la más importante. Si el paciente no pasa esta fase, pasamos a la segunda fase y son explorados en la primera semana y al mes de edad mediante los mismos criterios. Tercera fase, recién nacidos que no superan la segunda fase para el diagnóstico y tratamiento antes del 6º mes de vida. Las autoemisiones acústicas tienen una sensibilidad del 80 al 90%, una especificidad del 80 al 60%. Y va a ser la prueba más rápida, lo que les mencionaba, normal sin mayor a 70% de autoemisiones acústicas bilaterales. Y los potenciales evocados al tronco cerebral tienen una sensibilidad del 98% con una especificidad del 96%, es decir, es mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tarda un poquito más de tiempo, pero nada más, ¿no? Va a ser normal si el umbral auditivo es mayor a 30 decibelios. Aquí cambia un poquito, ¿no? La imagen dice 40. Signos y síntomas asociados a hipoacusia: heterocromía del iris, malformaciones del oído externo, fosetas o apéndices dérmicos en el pabellón auricular, labio paladar hendido, asimetría o hipoplasia de estructuras faciales, microcefalia, hipertelorismo, pigmentación anormal de la piel, cabellos o síndrome de Waardenburg. Tratamiento: prótesis auditiva si existe reserva coclear útil o implante coclear. ¿Cuándo vamos a indicar implante coclear? Sorderas bilaterales perceptivas cocleares con pérdida mayor a 90 decibelios en frecuencias conversacionales. Tiene que haber integridad de la vía auditiva. Rehabilitación lo antes posible para adquirir lenguaje y desarrollo adecuado. Entonces, hay una guía de implante coclear, la cual está brutal. No la lean, está súper difícil. Lo que hay que recordar es cuándo indicar, cuando la hipoacusia es con una pérdida mayor a 90 decibelios. Aquí tenemos el algoritmo del tamiz neonatal. Tenemos un paciente todo recién nacido. Aquí dice no se ve, pero arriba dice todo recién nacido. Entonces, en teoría, el tamiz neonatal se hace a todo recién nacido. De ahí que hay algunos hospitales privados en donde te venden los tamices neonatales
Y digo, sacan mucho dinero de ahí, pero pues la verdad es que está indicado, ¿no? Entonces, ¿quién es uno para decir que no? Si tienes el dinero para hacerlo, háztelo, ¿no? En teoría, debería de hacerse en todos los hospitales, sin embargo, pues no se hace, porque pues, ¿cuántos chamacos nacen al día? Y pues no hay servicio de audiología en todos lados. Entonces, en teoría se debería realizar a todos los recién nacidos, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a realizar? Como les mencionaba, el más utilizado, autoemisiones acústicas. Presente respuesta o pasa, estamos del lado izquierdo, pues ya, chingón. Si no pasa, ¿qué quedamos? ¿Qué pacientes no van a pasar? Menos del 70% de autoemisiones acústicas bilaterales o potenciales evocados al tronco cerebral menor a 40 decibelios. 40-30, ¿no? Nos quedamos con 30, que es el umbral menor. Y bueno, en caso de que no, pasamos a la segunda fase, una semana, no pasa, pues ya lo enviamos a segundo o tercer nivel. Bueno, todo esto es de segundo o tercer nivel en teoría. Y bueno, eso es todo del tamiz neonatal, espero que les haya quedado claro. Repásenlo, es un tema que está chido, pero que requiere la verdad tener ciertos conocimientos de fisiología y todas estas cosas, pues para entenderle bien, porque si no, pues sí vamos a quedar en las mismas. Entonces hay que repasar bien este tema. Ototoxicidad, pues como su nombre lo dice, va a ser alteraciones transitorias o definitivas de la función, ya sea coclear o vestibular, es decir, auditiva o del equilibrio. Tenemos cocleotoxicidad y vestibulotoxicidad. ¿Cuáles son los fármacos cocleotóxicos y qué es lo que va a producir? Va a producir, obviamente, acúfeno, hipoacusia perceptiva bilateral. Y los principales van a ser los aminoglucósidos, ¿cuáles? La micacina y la neomicina, que producen lesión de células ciliadas externas, además el cisplatino, antipalúdicos, diuréticos de asa como la furosemida. Vestíbulo toxicidad, que produce inestabilidad y vértigo, así como nistagmo. ¿Cuáles son los principales fármacos? Aminoglucósidos. ¿Cuáles aminoglucósidos? Streptomicina y gentamicina. Yo me acuerdo de los vestibulotóxicos por el estrepto, ¿no? Streptomicina y gentamicina. Y si esos son los vestíbulotóxicos, ¿cuáles van a ser los cocleotóxicos? Pues los que quedan, la amicacina, que es el más común de todos, y la neomicina. Entonces, otra vez, vestíbulotóxicos, estrepto y genta, cocleotóxicos, amica y neo. Eso es lo que hay que recordar de la autotoxicidad. No se les ocurra dar estos fármacos en niñitos y la dosis caballo, porque pasa, ¿eh? Fracturas del peñasco, solamente lo vamos a ver de manera somera. Va a ser la más frecuente de las fracturas de base de cráneo, se produce un 3% de TCE. Esto ya lo vimos en ATLS, cómo sospecharla. Y bueno, pues es una fractura de base cráneo. Clasificación puede ser longitudinal, transversal o obliqua. Lo más frecuente es que sea longitudinal. Traumatismo temporoparietal afecta el oído externo y el oído medio. Puede ser hipoacusia por lesión tímpano-osicular. Otorragia, signo de Battle. Puede haber otolicurrea, parálisis facial en el 20%, otoscopia y otorragia. Esto es solamente anecdótico. No nos vamos a meter en tanto porque esto lo vemos en ATLS, en traumatismo cráneoencefálico. Entonces, no se me estresen por esto, mejor vayan a echarle un ojo al segundo video de ATLS. Ahí explicamos esto de manera adecuada. Vaya, no merece la pena ni ver esto. Patología traumática nasofacial se produce principalmente en varones de 10 a 40 años. Va a ser la causa más común son accidentes de tráfico, agresiones o accidentes casuales. La desviación septal es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria nasal en el adulto. Clasificación. Se clasifican en fracturas del tercio superior facial, raras. Fracturas del tercio medio facial son las que más nos importan junto con las fracturas nasales. Son las más frecuentes, secundarias al traumatismo directo de la pared nasal. Y, fracturas del tercio medio facial, me estaba confundiendo con las fracturas transfaciales. Las fracturas nasales y las transfaciales son las que más nos interesan. Las transfaciales son las famosas fracturas de Lefort. Aquí tenemos las fracturas de Lefort, que sí hay que conocerlas, son 3 nada más, porque se pueden llegar a preguntar. El Lefort 1 va a ser horizontal. ¿Cómo se van a recordar el Lefort 1? Paladar flotante. ¿Por qué paladar flotante? Porque produce una fractura en el reborde alveolar superior y separa el plano palatodental del maxilar. Entonces produce un paladar flotante. No se les puede olvidar esta imagen
piensen en la imagen, cómo se fractura esta sección y pues queda como que el paladar pues, flotando, ¿no? El Lefford 2 va a ser una fractura transversal. Disyunción craneofacial afecta a la sutura cigomático frontal con el maxilar superior. Esa es la fractura Lefford 3, perdón, me estoy confundiendo con la Lefford 2. Esa es la fractura Lefford 3. Y aquí en la fractura Lefford 3, ya que hablamos de ella, lo más importante es que afecta el arco cigomático. Entonces, eso es lo más importante y así lo van a recordar. A diferencia del Lefford 2, que es piramidal, afecta a la sutura cigomático-maxilar, la raíz nasal, la apófisis pterigoides, el maxilar superior y la pared interna de la órbita. Es la parte más importante que afecta a la pared interna de la órbita. La verdad, este tema se me complica un poquito. Está algo difícil de entender si no sabes adecuadamente anatomía facial, que yo no tengo ni idea. Pero, pues, recordar, ¿no? Digo, recordar el Lefford 1, que es el paladar flotante, el Lefford 2, que va a afectar la órbita interna, y todo lo que es la raíz nasal, la apófisis pterigoides y el maxilar superior, a diferencia de la Lefford 3, que va a afectar, va a ser verdaderamente transversal y va a afectar el arco cigomático principalmente. Aquí tenemos las fracturas mandibulares. Lo importante de las fracturas mandibulares es recordar que la gran mayoría van a ser sinficiarias. Eso es todo lo que hay que recordar, la verdad. No merece mucho la pena hablar de eso. Fracturas nasales. Muy bien. Vamos a los temas más chidos junto con las hipoacusias. Fractura nasal y parálisis de Bell. Creo que ya se alargó mucho esto, entonces ya, pues no se cumplió esto de hacerlo corto, pero pues ni modo, les digo, no se puede hacer, digo, estamos hablando de 4 temas bien importantes y pues hay que tardarse, no hay de otra. Lo siento. Fracturas nasales, secundario traumatismo directo en la pirámide nasal, va a ser la fractura nasal más común, hasta en el 40%. ¿Cuál es la clínica principal de un paciente con fractura nasal? Desviación en el 58% de los casos, hundimiento en el 56% y dolor en el 54%. El diagnóstico va a ser mediante inspección, palpación y rinoscopía. A la inspección vamos a identificar la epistaxis, poco probable si hay ausencia de estas. Entonces, normalmente en una fractura debe haber epistaxis. Buscar edema, tumefacción, desviación lateral, heridas cutáneas. A la palpación vamos a evaluar el dorso y las paredes laterales de la nariz, vamos a ver si crepita. Y a la rinoscopía vamos a identificar el tabique desviado luxado, pero lo más importante en una fractura nasal es descartar los hematomas septales, porque pueden generar silla de montar. Hay que drenarlos, porque les digo, puede generar silla de montar, es decir, necrosis del cartílago, necrosis del tabique más bien, buscar salida de líquido cefalorraquídeo, también es importante. Pruebas diagnósticas, vamos a solicitar perfilograma nasal con técnica blanda, siempre solicitarlo por posibles problemas legales. Nos menciona que hasta en un 50% va a haber falsos positivos en las fracturas nasales si pedimos un perfilograma. Sin embargo, hay que solicitarlo. Además de eso, hay que pedir una radiografía de Waters, que hay que recordar que es una proyección frontoetmoidal. Gracias a mi compa ahí, el Jerixillo, un camarada que me hizo esa observación, ¿no? El Cadwell es fronto maxilar y el Waters frontoetmoidal, ¿no? O es al revés, ya me hice bolas. Ahorita lo checamos, no se preocupen. TAC, politraumatizados, pérdida del estado de conciencia, alteraciones visuales, salida de líquido cefalorraquídeo. Clasificación y tratamiento. La vamos a clasificar en 3 grupos. El primer grupo, fractura de huesos nasales sin desplazamiento ni deformidad. Grupo 2, deformidad septal, eso es lo característico. Un segundito. Ok, grupo 2, deformidad septal, es lo característico. Desplazamiento también, sin ser grupo 3, esto es lo importante. El grupo 3 va a haber deformidad septal ya importante y desviación lateral del dorso nasal mayor al 50%, así como fracturas impactadas. Muy bien. Listo, pasamos a... ok, bueno, perdón, estaba revisando lo de Warcita, lo checamos. Grupo 1.
¿Qué es lo que hay que hacer ante una fractura sin desplazamiento ni deformidad? Obviamente, pues lo primero es frenar la hemorragia, lo vimos en epistaxis. Vamos a utilizar, aquí menciona algodón, pues se puede utilizar una gasa y un vasoconstrictor, ya sabemos, oximetazolina, colocar férula blanda de micropor y nada más. En el grupo 2, donde ya hay deformidad septal, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, frenar la hemorragia. En algunos casos va a haber necesidad, o en la gran mayoría, de realizar un taponamiento anterior, reducción cerrada, colocación de férula de yeso, lo cual se me hace impactante. Yo nunca he visto una férula de yeso, pero bueno, supongo porque no soy otorrino y no tengo mucho contacto con eso. 6 a 8 capas, ¿bien? Grupo 3, deformidad septal importante. Esta es la quirúrgica, así como desviación lateral del 50%. Hay que realizar reducción abierta y septurinoplastia. Parálisis facial, último tema. Déjenme recuperar un poco de aire. Yo creo que es el tema estrella, tema muy padre. Bueno, va a ser un evento de inicio agudo que afecta el séptimo par craneal, es decir, el facial. Es de etiología desconocida y se manifiesta como una disfuncionalidad parcial o completa de los músculos faciales del lado afectado. Entonces, 53 casos por cada 100.000 personas al año. Va a ser el resultado de una infección por virus de herpes al nervio facial. Esa es la teoría más aceptada. Factores de riesgo: diabéticos, obesidad, infección previa de vías aéreas, inmunocomprometidos y embarazo. Normalmente se recuperan de forma completa a los 3 a 4 meses. Hasta el 16% puede llegar a presentar cinesias y en otros puede llegar a tener lágrima normal, síndrome de Bogorat, lágrimas de cocodrilo. Esto viene en la guía de práctica clínica, por muy inverosímil que parezca. Etiología: el 60-70% va a ser una parálisis de Bell. Entonces, siempre que hablemos de parálisis facial, vamos a hablar de parálisis de Bell. También se conoce como afrigor. Va a ser una neuritis vírica por virus de herpes simple o por CMV, por citomegalovirus. Provoca edema perineural, compresión isquémica del nervio y se va a instaurar en 48 horas asociado a otalgia leve. Ahorita vamos a ver por qué. También puede ser traumáticas por fracturas de hueso temporal y heridas faciales. También puede ser por cirugía en el ángulo pontocerebeloso y la parótida. De ahí que recordemos el urinoma del acústico puede generar también alteraciones faciales, ¿no? Este síndrome de Ramsay-Hunt, esto es importante porque se puede llegar a preguntar de forma específica. Va a haber reactivación de infección por nervio de ganglio geniculado por virus varicela zoster, otalgia intensa seguida de vesículas en pabellón a los 2 a 4 días. Mal pronóstico si aparece febrícula, astenia, anorexia, afectación del octavo par, tratamiento con aciclovir. El Ramsay-Hunt, verdaderamente lo que hay que recordar es que se producen lesiones vesiculares en el pabellón auricular acompañado de parálisis facial. Eso es básicamente lo que hay que recordar, ¿no? Porque pues sigue el trayecto del nervio facial y es por varicela zoster. Tumorales, 7%, ótica, 4%. El Merkeson-Rosenthal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber edema hemifacial, muy importante. Inicialmente reversible, posteriormente va a ser permanente, labio y lengua geográfica. Lo que hay que recordar del Merkeson-Rosenthal es el edema hemifacial, síndrome de Herford, también llamada fiebre uveoparotidia. Va a ser forma extrapulmonar de sarcoidosis, parálisis facial puede ser bilateral, fiebre uveitis anterior y parotiditis. Otras, Lyme, Guillain-Barré y lepra. Los que verdaderamente me interesan, compañeros, va a ser el Bell, síndrome de Ramsay-Hunt, que va a ser las vesículas en el pabellón auricular, la parte que sigue el nervio facial, el síndrome de Merkeson-Rosenthal con el edema hemifacial y el síndrome de Herford. Clínica y diagnóstico. Pues como toda parálisis facial, se va a producir desviación de la comisura labial hacia el lado sano. ¿Por qué? Porque va a jalar el lado que está funcionando y se produce desviación hacia ese lado. Pérdida de las arrugas frontales. Debemos de recordar que las parálisis faciales periféricas afectan la musculatura frontal, a diferencia de las centrales. Ahorita vamos a ver por qué. Signo de Bell: lado afectado desvía la mirada hacia arriba al intentar cerrar el párpado. Siempre que vean un paciente con parálisis facial, pídanle que cierre el ojo y cuando no lo pueden cerrar completamente, su ojo se les va hacia arriba. Lago oftalmos, imposibilidad para el cierre completo de los párpados. A veces hay algiacusia y disgeusia de los 2/3 anteriores de la lengua, así como alteraciones en la secreción lagrimal. ¿Por qué? Porque el nervio facial tiene otras ramas. Ahorita vamos a ver esta parte. Lo vamos a clasificar de acuerdo al sistema de House-Bragman, que si más allá es una clasificación
para pacientes crónicos o posterior a una parálisis facial, la podemos utilizar para el paciente agudo. Muy bien, la vamos a dividir en 5. Sí, bueno, aquí nos menciona 6, ¿no? Pero 5 son los que nos interesan. Parálisis facial grado 1 es normal. Parálisis facial grado 2 y grado 3 va a ser disfunción leve a moderada. 2 leve, 3 moderada. Pero a fines prácticos es leve la 2 y la 3. Parecía leve. ¿Qué quiere decir esto? Asimetría solamente cuando lo exploramos de manera intencionada y simetría en reposo. Entonces, normalmente estos pacientes están normales a menos que les pidamos que muevan o lo exploremos de forma intencionada. A diferencia del grado 4 y el grado 5, donde hay una parecía moderada y total respectivamente. La simetría va a ser en reposo. El paciente va a llegar e inmediatamente vamos a notar, sin necesidad de que se mueva, de que haga ni de que hable, ni de nada, que tiene una parálisis facial. Asimetría al reposo, es lo más importante. ¿Y por qué lo separé en 2 y 3 y 4 y 5? Porque el tratamiento varía dependiendo si es 2 o 3 o si es 4 y 5. Ahorita vamos a ver esta parte. ¿Cuáles son las ramas que nos interesan del nervio facial que producen otra clínica aparte de la parálisis facial? La rama que da al nervio petroso superficial mayor, que controla la secreción lagrimal. La rama al nervio músculo del estribo, que controla el reflejo estapedial. Y la rama de la cuerda del tímpano, que da la sensibilidad de la lengua en los 2 tercios anteriores. Muy bien. Ahora, dependiendo de dónde se encuentre esta rama, nosotros podemos saber dónde está la lesión del nervio facial. Tenemos que el nervio facial tiene 3 partes: la laberíntica, la timpánica y la mastoidea. En la laberíntica, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar la rama al nervio petroso superficial. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Con el test de Schremer. Básicamente el test de Schremer es colocar 2 tiritas en los ojos y la secreción lagrimal estas tiras van a pintar. Y cuando una pinte menos, o si una pinta menos, hay una medición específica, no sé si la puse acá, cuántos milímetros exactamente, pero si pinta menos, significa que un ojo está secretando menos secreción lagrimal. Eso pasa en una parálisis facial. Bueno, y muchas otras alteraciones, pero ahorita estamos en parálisis facial. Entonces, si el test de Schremer está alterado, la lesión se encuentra, por lo menos, a nivel laberíntico, ¿sale? Pasamos a la segunda rama, la rama timpánica. Aquí tenemos el nervio músculo del estribo, ¿bien? Que controla el reflejo estapedial. Realizamos reflejo estapedial. Está alterado, entonces la lesión está por lo menos a nivel timpánico, ¿vale? Obviamente, si está alterado el reflejo estapedial, va a estar alterado el test de Schremer. Entonces, laberíntica, timpánica y por último, mastoidea. A nivel mastoideo, ¿qué vamos a valorar? La gustometría, el nervio, cuerda del tímpano, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a valorar acá? La gustometría. Cealometría. Vamos a realizar una prueba para ver si nuestro paciente detecta los sabores en los 2 tercios anteriores de la lengua. Si no, si está alterado esto, la lesión está por lo menos a nivel mastoideo. Y si está a nivel mastoideo, se va a ver afectado primeramente la gustometría y obviamente el reflejo estapedial y obviamente el test de Schremer. No sé si quede bien claro esta parte, repásenlo, pero es para saber exactamente dónde podría estar la lesión. Si está a nivel laberíntico, si está a nivel timpánico o si está a nivel mastoideo, con el test de Schremer, test de reflejo estapedial y la cialometría respectivamente. El diagnóstico topográfico, como les mencionaba, es meramente clínico, pero se pueden pedir pruebas para valorar la localización de la lesión. El test de Schremer va a ser el estudio de secreción lagrimal, va a valorar el nervio petroso superficial mayor, positivo si la diferencia entre ambos ojos es mayor al 30%, es decir, disminuye la lágrima en un ojo más del 30%, esto es lo que les mencionaba. Hay que valorar el reflejo estapedial
función del nervio estapedial y ¿qué se va a producir? Algiacusia, dolor debido a que el reflejo estapedial, digamos que aminora los sonidos muy fuertes. Gustometría y cialometría. Función del nervio cuerda del tímpano, va a detectar el sabor en los 2/3 anteriores de la lengua. Si esto se ve alterado, quedamos que la lesión sería si está alterado el test de la gustometría y cialometría, a nivel mastoideo. La lesión está a nivel mastoideo. Si está alterado el reflejo estapedial, a nivel timpánico. Si está alterado el test de Schirmer, la alteración estaría a nivel laberíntico. Bueno, pasamos. Está bien chido este tema porque tiene mucha fisiología y hay que entenderlo verdaderamente porque si no, pues estamos perdidos. Recuerda, la parálisis central respeta la frente y la periférica no respeta la frente. ¿Por qué? Tenemos aquí nuestro cerebro y cómo desde la corteza viene la vía motora de la inervación de la cara. Muy bien. Tenemos dos ramas, una rama frontal y la rama facial propiamente dicha. Si se dan cuenta, la rama frontal va a ser bilateral, es decir, va a venir del hemisferio derecho, tanto del hemisferio izquierdo. A diferencia de lo que sería la inervación facial como tal, que solamente va a ser unilateral, es decir, el hemisferio izquierdo controla al derecho y el hemisferio derecho controla al izquierdo. De ahí que dicen que si una parálisis facial es derecha, en realidad es izquierda. Tiene algo de sentido, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si se presenta una lesión por debajo del núcleo del nervio facial? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a ver alterado tanto la inervación de la frente, que es bilateral, como la inervación facial. Entonces quedamos que una parálisis facial periférica va a afectarse tanto la frente como la cara. Pero ¿qué es lo que pasa si se produce una lesión supranuclear, es decir, central? Supongamos que hay una lesión del lado derecho por encima del núcleo. El lado izquierdo de la corteza, que presenta también una rama frontal, no se va a ver afectado. Entonces la inervación frontal se va a mantener. No sé si quede claro esta parte, vamos a ver el siguiente esquema. Tenemos la corteza cerebral, vámonos a basarnos en la última, en la parálisis facial infranuclear. Esta es la parálisis de Bell. Vemos alterado tanto las arrugas frontales como la cara, ¿no? ¿Esto por qué se produce? Porque aquí a nivel sería C, ¿no? Está cortado tanto la inervación frontal como la facial. Y no importa que sea bilateral, digo, a final de cuentas ya llegaron al ganglio, tanto derecho como izquierdo, y salió de un lado, entonces se va a ver afectado, no hay de otra. Y a diferencia de la parálisis supranuclear, que sería A, se dan cuenta cómo está cortado tanto la rama frontal como la rama facial del lado izquierdo, el lado derecho de su pantalla, pero del otro lado sale otra rama de la inervación frontal que sigue produciendo inervación frontal. Entonces, ¿qué creen? No se va a ver afectada las arrugas frontales. ¿Por qué? Porque hay otra rama que no está afectada al ser supranuclear. Entonces, resumiendo, si es infranuclear o periférica, va a afectar toda la cara. Y si es supranuclear o central, va a respetar las arrugas frontales debido a que la inervación frontal es bilateral y la inervación facial es unilateral. Espero que haya quedado claro. El tratamiento de la parálisis de Bell va a ser con prednisona, por favor. No es con vitamina B, no es con chicles, no es con, ¿qué más les dan? Pues les dan un montón de cosas bien raras, un montón de cosas bien raras, pero no les dan prednisona. Se debe de iniciar en las primeras 48-72 horas a dosis de 60 miligramos día durante 5 días con dosis de reducción de 10 miligramos por día hasta llegar a los 10 y después suspendemos. Además de esto hay que dar antiviral solamente en alteración severa, que sería clase 4 y clase 5, que recordemos que es asimetría facial en reposo. Vamos a dar 800 miligramos cada 6 horas
Bueno, de 5 veces al día, en teoría sería cada 5 horas. No se recomienda su uso en monoterapia, ya que no existe evidencia de eficacia frente a placebo. Sí se da con esteroide. Y de hecho, la guía de práctica clínica de parálisis facial infantil nos menciona el uso de vitamina B, lo cual me sorprende bastante. Sin embargo, pues está mencionado en la guía de práctica clínica, se puede dar, pero no es la base del tratamiento. La base del tratamiento verdadera, la piedra angular, es el esteroide, prednisona a dosis de 60 miligramos y posterior descendente a partir del sexto día. El tratamiento local va a ser con uso de lentes para protección solar. Debemos de recordar que los pacientes no pueden cerrar el ojo, no pueden parpadear, entonces deben utilizar lentes, así como ipromelosa al 0.5% en el día cada 4 horas y al 2% en las noches para que les aguante toda la nochecita. Además de que deben de ocluir el ojo, se puede colocar cinta para que se les cierre. Lente de contacto terapéutico en caso de no responder a lubricantes, contraindicado en caso de queratitis neurotrófica. Tratamiento quirúrgico solo si hay degeneración severa del nervio facial mediante pruebas de electroneuromiografía. No está indicado el tratamiento quirúrgico a menos que sea esto. Rehabilitación. Hay controversia respecto a su uso, pero siempre hay que indicarla y estos son los ejercicios que se deben de realizar. Historia clínica, tenemos diagnóstico de parálisis de Bell, la clasificamos de acuerdo a House-Brackman, la podemos clasificar grado 2 o grado 3. ¿Cuándo va a ser grado 2 y grado 3? Cuando hay asimetría facial al movimiento y simetría en reposo. Parálisis facial grado 4, grado 5, asimetría facial al reposo y pues ya. Entonces, grado 2 a grado 3, vamos a dar corticoide en las primeras 72 horas. Vamos a dar hipromelosa para los ojitos y oclusión palpebral. Grado 4, grado 5, lo mismo. Corticoides, primeras 72 horas, es decir, es la piedra angular del tratamiento, tanto en leve como en moderada, como en severa. Y en este caso, si está indicado el antiviral a criterio médico, yo lo sugiero. Vamos a dar aciclovir y mantener lubricada y oclusión palpebral. Revisamos a los 10 días, mejora, chido, si no, lo enviamos a ORL. Y la bibliografía, compañeros, son 5 guías de práctica clínica, por eso es que me tardé, perdón, dije que no me iba a tardar, pero acabé tardándome. Pero si se dan cuenta, es necesario. Repásenlo las veces que sea para que les quede bien claro. Estoy tratando de regresarme al caso clínico, que si lo tienen por ahí, es un síndrome de Hereford, no, perdón, un Merkeson-Rosenthal, porque tiene edema hemifacial, si no me equivoco. Caray, sí fueron bastantes, ¿no? Sí fue bastante el tema. Y, bueno, recuerden compartir. Aquí está, caso clínico. Un paciente se presenta al servicio de urgencias por edema facial de 6 horas de evolución, parálisis facial derecha con ausencia de arrugas en la frente. Es decir, es una parálisis central, ¿no? Como antecedente, cuenta, ha padecido un cuadro similar en otras ocasiones. ¿Qué diagnóstico? Pues es un Merkeson-Rosenthal. Así de simple, ¿no? Porque tiene el edema hemifacial. Muy bien, listo. Y pues es también una parálisis facial central. Eso es todo. Espero que les haya gustado el tema. Y pues nada, ayuden a compartir. Vamos a iniciar con los temas de... Todavía no me decido si de oftalmo, de urología o trauma, pero pues ya nada más nos faltan 3 grandes grupos de cirugía y empezamos con medicina interna. Muchas gracias por escucharme, disculpen por la tardanza, pero créanme que es necesario. Cámara, compas, ahí andamos.